Padre eterno, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das a cada día, y te agradecemos que nos hayas traído para recibir la enseñanza de tu palabra. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos lleves en entendimiento de tu palabra para que quede sembrada en nuestros corazones, que sea fortalecida nuestra fe y a estar firmes en lo que creemos, y para que andemos en tu voluntad, Señor, siendo hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Agradecemos tu guía, Señor, y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Año con año, en estas fechas, ya se están haciendo preparativos para la celebración del Halloween. Esta celebración tiene un trasfondo espiritual a nivel mundial. Vamos a observar las probables consecuencias que llegan al abrir puertas a través de ese tipo de celebraciones. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a guiar a tomar la mejor decisión. Te invito a que abras primeramente tu Biblia en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bien, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que a consideración de la mayoría de las personas, lo que Dios nos invita a hacer lo consideran como algo malo, como algo prohibitivo, como algo que limita la diversión. Pero a lo largo de la palabra de Dios, Él nos da sabiduría acerca de por qué nos está diciendo que evitemos ciertas cosas. Entonces, hay una advertencia en ese versículo. Hay una palabra que es hay y que indica una consecuencia nada agradable para quien cae en este supuesto. La mayoría de las personas que consideran que esta celebración no tiene nada de malo o que es una celebración inocente porque los niños se divierten, porque a los niños se les regalan dulces, porque los niños se disfrazan y tienen momentos de alegría, pero esto en realidad no es así. Hay un trasfondo espiritual y de consecuencias desastrosas. Tienen una maldad perversa, una maldad agresiva, una maldad con fines trágicos. Normalmente no se presenta de manera que indiquen que hay peligro, sino que se presentan de forma atractiva y por eso las personas son seducidas, y en especial los niños. Por eso debemos de tener cuidado en lo que se les invita a celebrar. Entonces, este tipo de celebraciones se presentan de manera atractiva o divertida, pero las consecuencias tienen trascendencia espiritual de consecuencias muy desastrosas. Vamos a ver lo que dice la misma palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, a partir del versículo 9. Y aquí en este pasaje, Dios le está haciendo una amonestación al pueblo de Israel después de que Él sacó de Egipto, liberando a su pueblo después de un periodo de más de 400 años que estuvo en esclavitud. Dice entonces a partir del versículo 9: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice el versículo 14: Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces Dios está advirtiendo a su pueblo Israel que la tierra que le va a dar para que la posean por heredad, que es la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, está habitada por gente que practica estas cosas. Y obviamente la adivinación, la magia, la hechicería y ese tipo de prácticas tienen un trasfondo satánico. Entonces Dios les está advirtiendo
que no imiten y que no practiquen esas cosas que estas gentes hacen. Porque como dice este versículo 14, Dios no les ha permitido esto. Fíjense, el versículo 9 dice: cuando entres a esa tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. Es decir, esas prácticas se aprenden. ¿Y qué es lo que se promueve cuando a los niños se les disfraza de diablos, de brujas, de calaveras, de vampiros o de seres que están mutilados, de seres que están ensangrentados? ¿Qué es lo que están aprendiendo? Se están aprendiendo conductas, se están aprendiendo patrones que los van a orillar a ese tipo de prácticas que están mencionados en estos versículos. Entonces, como dice ese versículo 9, son cosas, son prácticas que se aprenden. Entonces, la primera consideración que debemos tomar en cuenta es que en el momento en que se pone a los niños a que celebren este tipo de cosas, los niños están aprendiendo. Y aprendiendo no cosas buenas, sino cosas que les van a ser perjudiciales para su vida y para su vida espiritual. Dice el versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Cuando ese versículo 10 está hablando que no se halle entre el pueblo a aquellos que pasen a su hijo o a su hija por el fuego, se refiere a que quemaban a sus hijos, los sacrificaban lanzándolos al fuego como ofrenda o sacrificio a los dioses que esta gente adoraba, a los dioses que esta gente que habitaba en esas tierras adoraban y servían. Y obviamente nada tenían que ver con Dios, sino son prácticas satánicas. Entonces estas prácticas serían consecuencia de haber aprendido eso que estaban viendo en esas gentes. Dice el versículo 11 en adelante: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué habla aquí de consultar a los muertos? Generalmente en estas fechas también se da la práctica de asistir a sesiones espiritistas en los cuales las personas que asisten a esos lugares pretenden tener comunicación con sus seres queridos que ya son difuntos. Ahora, ¿por qué esas personas asisten a esos lugares con esa finalidad? Aparentemente ellos estarían teniendo ese tipo de comunicación, pero en realidad con quien están teniendo comunicación son con demonios y no con sus seres ya fallecidos. ¿Por qué? Porque para un demonio no le es nada difícil imitar la voz de las personas con quien, según estas personas, están teniendo comunicación. Y probablemente pensarías, ¿a poco es posible eso? Yo te diré que la mayoría de las personas en algún momento hemos tratado de imitar a otra persona. Y hay personas que se dedican a eso y lo hacen tan correctamente que llegas a pensar que estás oyendo a la persona que ellos están imitando. Ahora, la palabra de Dios nos dice que no es posible tener comunicación con los difuntos. ¿Por qué? Si vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 16, se narran las circunstancias que estaban viviendo el rico y Lázaro, a partir del versículo 19 al 31 de Lucas 16. Y se menciona que cuando muere el mendigo Lázaro, es llevado al seno de Abraham, y que a su vez, cuando muere el rico, es llevado al Seol. Dice este pasaje que abriendo sus ojos él se encontró en medio de tormentos, y al mirar hacia el otro lado, observa que ahí se encuentra Abraham, y le pide que mande a Lázaro para que moje en agua su dedo y refresque su lengua, porque dice que está en tormentos. La aclaración que Abraham le hace al rico es que hay una separación entre esos dos lugares que les impide pasar de un lado al otro. Pero al tener ese impedimento, el rico le vuelve a insistir a Abraham y le dice que entonces lo mande para que dé testimonio a sus hermanos,
porque dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, lo que estamos viendo aquí en ese versículo es que el rico tiene conciencia de lo que le está sucediendo y está sintiendo dolor por el castigo que está recibiendo. Entonces, él es consciente del peligro en que se encuentran sus hermanos si mueren como a él le aconteció, y le vuelve a aclarar Abraham al rico. Dice el versículo 29 al 31, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, lo que le está indicando a Abraham es que deben de creer lo que Moisés dejó en sus escritos. Y los escritos que dejó Moisés de la Biblia es conocido como la ley, y es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en los cuales Dios revela al Salvador, que es a quien tienen que creer, y ese Salvador es Jesucristo. ¿Por qué es importante notar que al rico le preocupan sus hermanos? Muchas veces oímos decir a personas recordando a sus difuntos: pues mi abuelita desde el cielo me cuida, mi mamá seguramente está intercediendo por mí, mi papá me protege desde el cielo. Ningún difunto puede tener comunicación con los que moran aquí en la tierra, porque si eso fuera posible, en lugar de que el rico le hubiera pedido a Abraham que enviara a Lázaro, él hubiera tratado de comunicarse con sus hermanos, pero obviamente para él no era posible, y de la misma manera para sus hermanos era imposible tener comunicación con él. Asimismo, de ninguna manera el rico, estando en tormentos, podría ser un intercesor ante Dios por sus hermanos, ni tampoco podría protegerlos, porque él está consciente que hay un riesgo de que sus hermanos pudieran llegar también a ese lugar de tormento. Entonces, a él le preocupa, pero sabe bien que no puede hacer nada. Entonces, debe de quedar muy claro que ni se puede tener comunicación con difuntos, ni los difuntos pueden ni interceder, ni proteger, ni cuidar a sus seres queridos que moran aquí en la tierra. Entonces, es un engaño ese tipo de comunicaciones con los muertos, y por lo mismo, como es un engaño, Dios lo prohíbe. Entonces, esto lo deben de conocer las personas y lo deben de inculcar a sus hijos para que no crean cosas que no son como ellos creen. Ahora, en cuanto a ese mismo versículo 10 que está diciendo, aparte de que no se ha hallado en medio de ellos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué Dios lo considera una abominación? Si observamos lo que dice el capítulo 16 del libro de Hechos, y aquí habla de algo que le aconteció a Pablo en su ministerio de misionero. Dice el versículo 16 en adelante: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí estos versículos nos están revelando que una persona que aparentemente adivina no es porque posea poderes sobrenaturales en ella misma, sino que son espíritus de demonios que las poseen, y obviamente esos demonios tienen conocimiento de las cosas que les revelan
y por eso aparentemente adivinan. Entonces, son personas que están poseídas y por eso Dios tiene por abominación estas prácticas, porque se están consultando a demonios. Ahora, dice el versículo 14, regresando a Deuteronomio 18, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Ahora, estas prácticas de adivinación o de hacer uso de objetos con la finalidad aparente de obtener buena suerte, tales como espejos, cerraduras u otro tipo de cosas, incluyendo limpias o ungüentos, obviamente nada tienen que ver con cosas que van a ser de beneficio para las personas que las utilizan. Y todo este tipo de prácticas se derivan de ese tipo de celebraciones como lo que es el Halloween. Como dice el versículo 9, no aprenderás a hacer según las abominaciones que esas naciones hacen. Y es una advertencia que Dios les está haciendo a su pueblo antes de que poseyeran la tierra prometida. Ahora, sigamos viendo lo que dice otro pasaje en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 30. Dice la palabra: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables, vuelve a decir Dios, que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios, es quien lo está diciendo. Y sigue diciendo el libro de Levítico en el capítulo 19, en el versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando se habla de contaminación, obviamente no es algo que agrade a Dios. Asimismo, en los versículos 26 y 28, la palabra dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Y dice el versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Si observamos estos dos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, observamos que lo traducen de esta manera. Dice el 26, no coman nada que tenga sangre, no intenten predecir el futuro mediante la adivinación o la magia negra. Y dice el versículo 28, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. ¿Por qué aparentemente alguien pudiera decir que un tatuaje no tiene nada de malo? En el momento en que una persona cree el Evangelio y le cree a Dios y recibe al Señor Jesucristo reconociéndolo como Señor y Salvador, en ese momento Dios lo sella con su Espíritu Santo. Y es una manera de reconocer que ahora esa persona que ha hecho esa decisión le pertenece a Dios. Y una práctica que, por ejemplo, hacen los ganaderos es marcar a su ganado. Y obviamente sabemos de qué manera se hace esto. Con un hierro candente marcan a cada elemento de su ganado. Y ese es un indicio de que en cualquier parte que se encuentre ese animal, ese elemento de su ganado, inmediatamente se va a reconocer a quién le pertenece. Entonces, los tatuajes son una manera de manifestar que esa persona reconoce que le pertenece a lo que está simbolizado en ese tatuaje. Y si vemos que hay personas que se tatúan demonios, que se tatúan calaveras, que se tatúan muertes y ese tipo de cosas, entonces se están manifestando que a través de ese tatuaje reconocen a quién le pertenecen. Por eso Dios lo prohíbe. Entonces cuidado con lo que hacemos. Ahora, como acabamos de leer en esta versión Palabra de Dios para Todos, y vuelvo a leer el 28, dice: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. Entonces, aún también Dios prohíbe que se marque el cuerpo como para recordar a una persona difunta. Porque aunque la persona no lo considere o no lo vea de esa manera, es una forma de idolatría a alguien que ya no está aquí en el mundo. Probablemente la persona no vea que es algo malo,
pero recordemos que Dios siempre tiene la razón y siempre tiene sabiduría acerca de lo que nos está diciendo en su palabra. Ahora veamos lo que nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 7. Dicen los versículos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y esa palabra anatema significa maldición. Entonces, cuando tú llevas algo que Dios está prohibiendo acerca de lo que mencionan estos versículos que hemos leído, entonces estás llevando maldición a tu casa. Y vemos que hay juegos, hay videojuegos, hay películas, hay revistas, hay cómics, hay juguetes, hay figuras que simbolizan cosas que tienen que ver con las tinieblas, y en el momento en que tú le das entrada a tu casa o permites que tus hijos los tengan en tu casa, en ese momento estás abriendo puertas a las tinieblas y estás llevando maldición a tu casa. Y Dios no quiere que haya maldición en tu casa. Dios quiere darte bendición. Dios te quiere bendecir a ti y a tu casa, a tu familia las quiere bendecir. Quiere que tu casa esté llena de bendiciones y no que se vea afectada por las maldiciones que tú permites o que tú mismo llevas a tu casa. Considera antes de adquirir un objeto de estos o de recibirlo como regalo y llevarlo a tu casa, porque entonces hay una advertencia de parte de Dios de lo que estás permitiendo que llegue a tu hogar. Y fíjense lo que dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, a partir del versículo 6. En el año 9 de Oseas fue un rey que tuvo Israel. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Dice el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Cuando aquí el versículo 9 está diciendo que hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, quiere decir que ellos estaban haciendo esto a escondidas, pensando que Dios no se daría cuenta o no los estaría observando. Y esto no es así, porque sabemos que Dios conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que sentimos y pensamos. Dice el versículo 11: y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dice el versículo 17: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y dice el versículo 20: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia.
¿Qué es lo que está diciendo aquí el versículo 17? ¿Se acuerdan que cuando Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, Dios les advierte que las gentes que estaban ocupando esas tierras tenían prácticas que Dios considera como abominables: adivinación, magia, consulta a los muertos e inclusive el quemar a sus hijos. Dios les estaba advirtiendo eso, que no aprendieran a hacer lo que ellos estaban haciendo, que se apartaran, que se alejaran de esas prácticas, que no los imitaran. Pero ellos, en el momento en que desobedecen, empiezan a hacer este tipo de prácticas al grado de que también asesinaban a sus hijos lanzándolos a hornos de fuego. Entonces, estaban haciendo cosas abominables que Dios les había advertido que no practicaran, que no se contaminaran con lo que hacían las gentes que vivían alrededor de ellos, y no le hicieron caso, no le creyeron a Dios, y algo que aparentemente ellos consideraron que era inocente o que pudiera ser bueno, los llevó a cometer este tipo de abominaciones. Entonces, cada vez que Dios nos advierte algo, que nos prohíbe algo que está en su palabra, Él lo está haciendo con conocimiento de causa, porque sabe de qué manera actuamos los humanos, sabe cuáles son nuestras debilidades, y lo que pretende Dios es protegernos de caer en cosas que para nosotros son perjudiciales en todos los aspectos, principalmente en lo espiritual. Porque en el momento en que rompemos y nos apartamos y nos alejamos de Dios, de esta manera, Dios permite que haya consecuencias muy dolorosas para las personas que caen en este tipo de prácticas. Y si esas personas desaprovechan la oportunidad cuando se les presenta el Evangelio, entonces quedan con una decisión que si mueren en sus pecados van a pasar una eternidad en un lugar de castigo eterno que es el infierno. Entonces, en el momento en que Dios está dando la oportunidad de salvación, se tiene que tomar aquí en la tierra, mientras la persona está teniendo existencia aquí en la tierra. Porque en el momento en que deja de vivir, en el momento en que pierde la vida, al lugar a donde vaya, ese va a ser su destino por la eternidad. Si esta persona hace una decisión para reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, va a pasar una eternidad en la presencia de Dios, gozando de una paz eterna, sin padecer llanto, sin padecer sufrimiento, sin padecer dolor, sin padecer aflicción, gozando de la presencia de Dios. Pero quizá después de haber leído este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17, te estás preguntando, pero eso es algo que hizo su pueblo Israel, ¿y yo qué tengo que ver ahí? Bueno, como estaba mencionando al principio, las celebraciones de Halloween y las prácticas que tienen que ver con esa celebración, en el momento en que las permites, en el momento en que las practicas, te van a ir llevando a caminos de tinieblas en los cuales vas a llegar a un punto que probablemente ya no puedas regresar, que probablemente no te puedas quitar esas cadenas que tú mismo has permitido que te coloquen. Y Dios no quiere eso para tu vida, ni lo quiere para tus seres queridos. Entonces, por eso Dios te advierte. Ahora, veamos lo que nos dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, a partir del versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, las codiciaron porque vieron que la gente que vivía en esa tierra las practicaban, y obviamente las codiciaron porque de otra manera no las hubieran también llevado a la práctica. Dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, como ya habíamos mencionado, esas prácticas tienen un trasfondo espiritual satánico. Dice el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, he ahí la advertencia de parte de Dios. Y quizá a la altura de esta enseñanza, de este estudio, esté pasando por tu mente, bueno, ¿por qué tratan de asustarnos hablándonos del infierno? Yo te diría, ¿acaso si tú supieras que hay un lugar o unas circunstancias peligrosas para alguien a quien tú aprecias, no le advertirías? ¿No le dirías, oye, no vayas por este camino porque te vas a encontrar con un peligro que va a afectar tu vida o vas a perder la vida ahí? ¿No lo dirías? Cuando un cristiano te comparte el Evangelio, no es porque haya un interés de parte de él en que va a obtener un beneficio económico de otra índole. No, lo que nos revela la palabra es eso. Entonces, lo que hacemos es estar advirtiendo a las personas de lo que hay después de esta vida en este mundo. Dios nos hizo para vivir por la eternidad, pero la Escritura nos revela que a causa de nuestros pecados la consecuencia es la muerte, pero nuestra existencia no termina ahí. Nuestros cuerpos dejan de existir, pero el alma tiene una existencia por la eternidad y esa existencia tiene la probabilidad de estar en uno de dos caminos. En el momento en que deja de existir la persona, o en la presencia de Dios, o en el infierno recibiendo un castigo por la eternidad. No queremos que nadie llegue ahí. Entonces, en el momento en que Dios te convence a través de lo que estás escuchando de la palabra de Dios, Dios te permite la oportunidad de que puedas reconocer al Señor Jesucristo como Salvador. Porque todo el tiempo que hemos pecado, esos pecados traen una consecuencia negativa para nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo se encargó de hacer la paga de esos pecados, para que quien hiciera la decisión de reconocerlo como Salvador, ya no tuviera que pasar una eternidad en un lugar de tormento, en un lugar de castigo. Porque el dolor de ese sufrimiento lo cargó en su cuerpo el Señor Jesucristo. Por eso Él padeció en la cruz del Calvario. Y en el momento en que el Señor Jesucristo resucita, es la prueba fehaciente de que la muerte no pudo retenerlo. Y de esa manera tampoco nos va a poder retener a nosotros. Entonces tenemos la oportunidad de que Dios nos lleve a su presencia. Y es la oportunidad que Dios quiere que tomes. Por eso dice el libro de Isaías en el capítulo 8, en el versículo 13 y 19. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El Evangelio de Marcos en el capítulo 12, en los versículos 26 y 27 está hablando el Señor Jesucristo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, Dios no quiere que pases una eternidad separado de Él. Dios te quiere con Él y te da su oportunidad. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, en el Señor Jesucristo. Ahora, dice la tercera epístola del apóstol Juan en el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y si observamos lo que dice la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5, los versículos 21 y 22 dicen, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y por qué dice que el diablo? En el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice a partir del versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice el versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 nos dice el versículo 25 que con mansedumbre nosotros corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La Biblia dice que conoceréis la verdad y los hará libres. Si tú tienes cadenas en estas cosas en las que operan las tinieblas, Dios te da esa promesa de que puedes ser libertado de esas cadenas mientras le creas a Él y mientras reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Dice el versículo 20, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, estas cosas que tienen que ver con cuestiones que totalmente son opuestas a Dios o a las cosas de Dios y que tienen que ver con las tinieblas, cuestiones de brujería, de adivinación, de hechicería, de limpias, de santería, de todo ese tipo de cosas, incluyendo la idolatría, es algo en lo que aquí este versículo está revelando que es una manipulación de parte del diablo y los que practican esas cosas están cautivos a voluntad del diablo. Y vuelvo a leer el versículo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y si observamos ese versículo en la palabra de Dios para todos, segunda de Timoteo 2:26, dice ese versículo, ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Entonces, están haciendo la voluntad del diablo, que es lo que dice la palabra. Lo que te estoy compartiendo no es algo que yo lo estoy sacando de mi ronco pecho, no es algo que yo estoy inventando. Está escrito en la Biblia. Y si tú tienes Biblia en tu casa, consúltalo. Te estoy mencionando las citas para que con toda libertad tú lo verifiques en tu Biblia. Te darás cuenta que lo que dice Dios, ahí está. Él te quiere librar de esas cadenas. Si el día de hoy aún consideras, con todo lo que has escuchado de la palabra de Dios, que el vestir a los niños de bruja, de diablo, de Drácula, de vampiros, de esqueleto, de muerte o de otro tipo de
monstruos o figuras diabólicas y crees que es inofensivo, yo te voy a decir que esa aparente inocencia en que se están involucrando, en realidad lo que están haciendo es honrando a las cosas que tienen que ver con las tinieblas. Quizá tal vez no lo comprendas, pero si consideras que hoy Dios ha hablado a tu vida, aprovecha esta oportunidad en este momento y yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Padre eterno, Señor, yo he practicado estas cosas, me he visto envuelto en cosas de brujerías, de limpias, en las celebraciones de Halloween, y hoy reconozco a través de tu palabra que es algo que tú abominas, que es algo abominable delante de tus ojos, es algo que tú aborreces y no quieres que lo practiquen las personas. Y hoy vengo arrepentido de mis pecados, porque sé que la consecuencia de los pecados es muerte. Sé que también, como dice tu palabra, si no hago yo decisión en creer y recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador, por mis pecados, por mis obras, voy a ser condenado a un castigo eterno cuando muera. Y yo no quiero ir ahí, por eso me arrepiento de mis pecados y vengo a ti, Señor, vengo a ti, Dios, porque creo, Señor Dios Todopoderoso, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace casi 2000 años a este mundo en forma humana, y que habiendo tomado esa forma humana, Él padeció en esa cruz del Calvario, y todo su cuerpo fue lastimado por causa de mis pecados. Todas mis dolencias, todos mis sufrimientos, todas mis aflicciones, todas mis malas intenciones y mis malas obras que constituyen mis pecados fueron puestas en su cuerpo, y Él fue lastimado como consecuencia de esos pecados. Él tomó mi lugar y Él recibió el castigo que yo merecía, y le agradezco al Señor Jesucristo eso que ha hecho por mí. En esa cruz del Calvario Él murió y fue sepultado, pero también dice tu palabra que al tercer día resucitó y está sentado a tu diestra intercediendo en este momento por mí. Yo te agradezco y lo reconozco, Señor, al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y lo recibo hoy en mi vida y abro mi corazón para que tu Santo Espíritu more en mí y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego que me perdones y que me selles con tu Santo Espíritu, porque ahora reconozco que te pertenezco. Señor, te agradezco la misericordia que has tenido hoy para mí, y ahora tengo la certeza, como dice tu palabra, que me has adoptado como hijo, y yo te agradezco, Señor. Gracias, en el glorioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú le has dicho estas palabras hoy a Dios y Él ha mirado tu corazón y ha visto que tú las has creído y que esto es así, Él te ha perdonado, y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga, y esperamos que lo que hoy se ha compartido lo consideres. Y si has tenido alguna práctica de estas, como muchos habíamos caído en ese tipo de prácticas, pero dice la palabra que baste ya el tiempo en que anduvimos en esas cosas, que nos alejemos de ellas. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ello. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que hemos tenido este acercamiento a tu palabra. Te rogamos que tu palabra en nuestros corazones quede sembrada para darnos convicción de la fe que tenemos en ti. Te rogamos que tú nos ayudes a caminar en tu voluntad, que nos ayudes a inculcarlo a nuestros hijos y que nos ayudes a compartirlo para que las personas se den cuenta que todas esas prácticas son obras de las tinieblas y que se tienen que alejar para que no tengan una consecuencia espiritual por la eternidad, y para que no lleven maldición a sus casas y a sus personas, y para que no sean maldición como dice la palabra. Te rogamos, Señor, que les des discernimiento de todo ello, que les convenzas, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, para que crean el Evangelio.
Permíteles tener ese discernimiento. Quítales ese velo, Señor, que les está tapando el entendimiento para que ellos puedan creer tu palabra. Y te agradecemos, Dios eterno, y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Rogándote también, Señor, por favor, que conforme a tu voluntad, nuestros hermanos que están padeciendo falta de salud, tú les permitas que sea recuperada en sus cuerpos, en sus organismos, esa salud, y que les acerques tu provisión, Señor, para que puedan hacer frente a sus necesidades. Que no les falte en la mesa tu provisión, que no les falte el alimento y mucho menos que no les falte el alimento espiritual. No permitas, por favor, Señor, te rogamos, que caigan en desánimo, no permitas que se alejen de la fe. Señor, que se mantengan tomados fuertemente de tu mano poderosa, porque tú los vas a sacar adelante. Gracias, Dios eterno, te agradecemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.